Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Hoy día vamos a tener clases Rancagua y Biobío juntos, así que voy a esperar un par de minutos a que se conecten más personas. Es que eso. En 2 minutitos empezamos. Buenas tardes a todos los que están hablando en el chat. ¿Me escucho bien? Buenas tardes, profe. Paula Tapia presente. Buenas tardes, Paula. ¿Se Hola, escucha bien buenas el audio? tardes. Sí, se escucha bien. Súper. Buenas tardes, 2 profe. minutitos y empezamos para esperar a que se conecten más nuevas personas. Hay una vez que para la Navidad mi hermana me va a regalar una mascota. Hoy tenemos que ver si estamos vivos todavía. Hoy en la mañana de si sabe que salía hasta para afuera, lo que necesitaba la Kiara, pero salí para afuera, miré para atrás, miré, decía, no veo una ventana, ni una luz prendía. Por eso la empecé a llamarla. Hoy se está acabando. Yo el otro día la llamé 5 veces, vecino, y no me quiso contestar. No, yo Pasa, hijo. Chao, Tam. Hola, buenas tardes a todos los que están conectándose. Ya. Voy a proyectar el libro. Activé mi micrófono, sí. Estamos en principio. Ya. Entonces vamos a empezar. Me parece que hay gente de ambas regiones. Entonces, la verdad, yo no sé en qué irán en Rancagua. Así que voy a ir haciendo repaso y si me detengo mucho en algo que ya hicieron, me van avisando, porfa, porque en Rancagua no sé hasta en qué irán con la otra profesora. En Rancagua no hemos tenido clase, profesora. ¿En serio? O sea, pero después de las clases que tuvieron conmigo, ¿no han tenido lenguaje? No, solamente. Ok. Ya. Entonces, voy a ir viendo. Voy a hacer un repaso súper rápido. No me voy a tener mucho. Y para que vayamos avanzando. Habíamos estado hablando, porque igual ya hace tiempo que 26 de mayo, no hace tanto, pero igual han tenido pocas clases de lenguaje y estamos viendo como las bases de todo, entonces prefiero que hagamos un repaso. Ya hemos hablado en ambas regiones de que todo este año va a ser sobre texto expositivo, que es son los textos que básicamente informan sobre algo de manera objetiva, es decir, presentando hechos, no opiniones, o al menos en teoría no deberían llevar opiniones. Estas que pueden ver acá eran las características del texto expositivo que deberían cumplirse la mayoría o todas en un texto para que éste sea expositivo. Tiene que llevar una introducción, desarrollo y conclusión. Su propósito es transmitir información sin opiniones. Hablábamos de que la información puede ser amplia o especializada, dependiendo de si está dirigido para todo tipo de público o si está dirigido para un nicho muy específico, por ejemplo, para los médicos o para los docentes, etc.
ahí la información ya lleva quizás más lenguaje técnico, ya no está como dirigido hacia todo el público, entonces la información se dice que es más especializada. Como les decía, tiene que ser objetiva la información. Eso significa sin opiniones, solo hechos. Parece que está arriba. A ver, voy a Profe, subir el micrófono. Profe, no sé si se escucha con eco o hay alguien que está con el micrófono abierto, pero desde que comenzó se siente como en una segunda voz, o soy yo. Puede ser. O sea, yo ahora acabo de silenciar el micrófono. ¿Los demás me escuchan con eco? ahora se escucha bien, profe, pero se escuchaba con un No, eco. profe, se escucha Ya. bien. Yo silencié un micrófono recién, entonces quizás por eso ahora ya no se escucha con eco. Pero eso, acuérdense de tener los micrófonos apagaditos mientras no vayan a participar en la clase, porque pasa eso del eco y igual los ruidos de sus casas distraen, etc. Entonces voy a continuar. ¿Qué más del texto expositivo? Se plantea un texto central y se da información complementaria, es decir, siempre vamos a encontrar en todo texto una idea central, una idea principal, y el resto de información va a ser complementando esa idea principal. Puede ser también que el texto expositivo instruya, que no solamente sea como información sobre algo, como cuando uno busca en Google, no sé, algún concepto o algo, sino que, por ejemplo, cuando instruye, igual se considera expositivo. Por ejemplo, un tutorial de YouTube o una receta, ese tipo de cosas, igual se consideran texto expositivo. Y acá tenemos algunos ejemplos, como la noticia, la carta, manuales, biografía, enciclopedia, etc. Claro, como dice Adán, hemos visto la carta. Entonces, esto igual todos ya debieron verlo, a menos que no se hayan conectado a esa clase, que a veces el discurso expositivo toma estas 4 formas, que pueden estar todas incluidas dentro de un texto o 2 incluidas, me refiero, no son excluyentes, no es que un texto solo va a tener descripción, o solo va a tener definición, o solo va a tener comparación. Pueden estar las 3 presentes. Entonces está la descripción, la definición, la comparación y los ejemplos. Y bueno, esto todos lo hicimos, no nos vamos a detener en estas actividades otra vez. Hablamos, este fue el primer texto expositivo que vimos, la noticia. Y decíamos que la noticia es la información se entrega en lo que se llama pirámide invertida. Eso quiere decir que se empieza por la información central más importante y que a medida que se va avanzando se va entregando la información más detallada. Me dicen en el chat que no se escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, profe, sí la escuchamos. Sí, profe, sí la escuchamos. Ya, entonces no sé, quizás sea su internet, porque los demás me escuchan. Ya. Entonces, como les decía, la noticia, o sea, ya, todo texto expositivo, o sea, sí, claro, todo texto expositivo siempre va a estar ordenado como en introducción, desarrollo, conclusión. Pero cada texto expositivo específico se le van a dar como nombres diferentes o una estructura un poco más específica dependiendo del texto, pero esa estructura va a seguir cumpliendo en el fondo con que hay una parte que introduce el tema, con que después viene todo el desarrollo y con que al final se concluye, se refuerzan las ideas finales, se cierra. Entonces, por ejemplo, la noticia, hablábamos, esta es la estructura. La noticia siempre va primero la información central, por eso el titular lo que hace es como entregar un súper resumen de la noticia, que es básicamente la idea principal que representa qué es el hecho que se va a transmitir en la noticia, y después, mientras va avanzando la noticia, va entregando la información con más y más detalle. Entonces, en la noticia teníamos el título, que se compone por esas 3 partes, que son el titular y la bajada. Después teníamos el lead o cabeza. A veces Profe, ¿por qué no lo silencia todo? Lo que pasa es que yo, cuando voy, no tengo una manera de silenciar a todos al mismo tiempo. Entonces, Es que, profe, cuando abren los micrófonos, usted no se escucha cuando habla. claro, sí, yo entiendo. Lo que pasa es que yo estoy viendo el libro, entonces no tengo como mi pantalla en Zoom.
para estar viendo qué micrófonos están encendidos. Y como hay tantas personas conectadas, los que me alcanzan a aparecer son poquitos, entonces yo no me doy cuenta. Y cuando yo voy viendo que hay algunos, hay de los que me alcanzo a percatar, yo los voy silenciando al tiro. Entonces ahí yo voy silenciando todo lo que puedo. Por eso es importante que cada uno esté pendiente de si su micrófono está encendido, por favor. Para que lo silencien, menos cuando van a participar. Entonces, continúo. El lead o cabeza es el primer párrafo de la noticia, es como cuando ya empieza el cuerpo de la noticia, el primer párrafo siempre contiene estas 5 preguntas, que son qué, quién, cuándo, dónde y por qué, y también a veces se le agrega la pregunta cómo, que aquí justo no aparece, pero a veces también está cómo. Entonces, ¿por qué se incluyen estas 5 preguntas? ¿Por qué se tienen que responder, o al menos la mayoría en el primer párrafo? Porque la idea es que si uno no alcanza a terminar de leer una noticia, uno alcance a percatarse de qué es lo más importante, o uno puede hacerse una idea general de qué es lo que se dice en la noticia. Y bueno, después ya viene el cuerpo, que se van entregando detalles, y mientras más, más avanzado el cuerpo de la noticia, la información que se entrega es más y más detallada, es decir, más prescindible también. Que si no alcanzamos a terminar de leer esa noticia, tenemos igual la posibilidad de quedarnos con lo más importante. Esa es la razón por la que la noticia se ordena de esa manera. Y siempre hay también, o no siempre, pero la mayoría de las veces hay fotos o infografías. Pueden haber esquemas, tablas, gráficos, cosas que ayuden a representar mejor la información, sobre todo cuando se entregan datos. Pueden también incluirse en las noticias, y en realidad yo ya casi en cualquier texto expositivo se pueden incluir esas cosas como gráficos, esquemas, tablas, etc. Bien, entonces acá está representada la estructura de la noticia con esto que les decía de la pirámide invertida, que la información principal va al principio y mientras más avanza va la información más detallada. Después se acuerdan que hicimos como titulares para las noticias que estaban acá. Y después, a ver, acá yo ya estoy un poco perdida. Quiero que me digan si alcanzamos a hacer esto en Rancagua y también en Biobío. Que leímos este poema y lo transformamos en una noticia. Me acuerdo que con una región quizás quedó pendiente la noticia, ¿no? Acá en Rancagua sí lo hicimos. Ah, ya, súper. Y con Biobío hicimos esta actividad, ¿verdad? Igual. Profe, yo no estuve conectada ahí, yo no la hice. No. Sí, profe, sí, la hicimos acá igual. Ya, súper. No la terminamos. Todos la hicimos, a menos que no se hayan Yo no, conectado. profe. Ya, mire, yo le voy a contar lo que hicimos. Este poema es de un poeta chileno que cuenta la historia de una persona que encontraron muerta como en un arroyo, creo. Claro, en un arroyo. Entonces, hablan de que esta persona era como una persona que al parecer era un vagabundo, un indigente, y que lo encontraron muerto. Y que nadie sabía nada de él. Nadie sabía su historia, nadie sabía cómo se llamaba, de dónde venía, nadie sabía cómo es que se murió y llegó al arroyo. Y cuando, digamos, tampoco encontraron documentos en él o cerca de él que pudieran dar algún tipo de información. Entonces, todo lo que pasaba con esta historia es que nadie sabía nada. Nadie sabía nada de él, de su muerte, nada. Entonces, esta historia, lo que teníamos que hacer con ella es que escribimos una noticia. Bueno, respondimos a algunas preguntas y después teníamos que redactar una noticia con la estructura de la noticia sobre la historia de este poema. Y yo les dije que podrían, por ejemplo, inventar datos que quizás en el poema no se entregan, etc. Entonces, eso lo hicimos. Llegamos a la carta. En Rancagua, díganme ahora, si en Rancagua y en Biobío alcanzamos a ver la carta, porque yo no me acuerdo en qué región la vimos. Acá en el Biobío no, profesora. Ya. Me voy, entonces. En Rancagua tampoco. Ah, tampoco. Ya, súper. Entonces acá ya voy a irme de nuevo más
de manera más detenida. Entonces, voy a ir leyendo y vamos a ir hablando de esto. Profe Luna tiene el micrófono encendido. Perdón, Ya, ahí lo perdón, silencio. perdón. Y ya, gracias Luna por apagar su micrófono. Y ahí estoy echando una repasada por los micrófonos a ver si hay alguno por silenciar. Oye, que se igual se conectó harta gente, qué bueno. Ya. Ahí silencié un par de micrófonos. La profe, le cuento que me integré a las clases el lunes pasado. Esta es mi primera clase con usted. Ah, ya, que sí, Luna, no me sonaba de nada tu nombre. Están las clases grabadas. Podrían pedir el link de las clases grabadas. Porque si alguien también como Luna no está desde el principio en las clases, puede volver a verlas para ver bien con detalle todo lo que hemos hecho. Ya. Profe, disculpe, referente a eso, además, cuando entren al link de las clases, tienen que apretar que lo vieron, porque el profesor Andrés igual está pendiente de cuando entramos a ver las clases, para que lo consideren igual los chiquillos. Ah, ya. Super, yo no sabía. Gracias, compañera. Ya. Entonces, a ver, acá quiero ver qué están diciendo. Están en el grupo. Ya, están en el grupo los links de las grabaciones al parecer. Entonces, vamos a empezar a ver lo de la carta de manera más detenida. Dice, ya hemos revisado la noticia como un tipo de texto expositivo. A continuación revisaremos la carta, que también es un tipo de texto expositivo, aunque la carta es muy común, no por eso es menos importante. De acuerdo a la teoría de la comunicación, en la carta hay un emisor que envía un mensaje escrito dirigido a un receptor. Ya me parece que con segundo siglo fue que hablamos de esto, pero esto es importante. Estas palabritas, sobre todo en la carta, son importantes. Emisor es quien emite un mensaje, ya sea escrito o hablado, y receptor es quien lo recibe. Entonces, dependiendo de la interacción que está ocurriendo, estos papeles pueden fluctuar más. Pueden, por ejemplo, ahora yo estoy siendo la emisora, ustedes están siendo mis receptores. Pero ya cuando llegue un momento de la clase en que ustedes tengan que hablar, ustedes van a ser los emisores, yo voy a ser la receptora. Y así. Hay distintos tipos de cartas y según el propósito que tenga la misiva, variará de acuerdo a la persona o personas a quienes escribimos. Es decir, los destinatarios. Destinatarios o receptores, ¿verdad? Esto implica a su vez el carácter del lenguaje que se usa y la... Y ahora, ahí donde está ahí. El ¿Dónde está micrófono. Ahí yo lo silencio. Ya. Entonces esto dice... Gracias, profe. Esto implica a su vez el carácter del lenguaje que se usa y la utilización de ciertos formalismos que le otorgan el sello característicos. Los tipos de cartas son muy diversos y se pueden clasificar de acuerdo a su propósito y temática. Ah, ya, bueno, ahí en el chat se están mandando los links de las clases grabadas. Qué bueno. Entonces, ¿qué nos quiere decir este párrafo? Que dependiendo de a quién nosotros le enviamos una carta, se define qué lenguaje vamos a usar. O sea, no es lo mismo que yo mande una carta de recomendación, quizás a alguien que quiere contratar a una persona, a que yo le mande, no sé, una carta a mi papá, ¿verdad? O por ejemplo, acá en este libro, estos libros lamentablemente son muy antiguos, son como del año 2011, 2013, por ahí. Entonces acá no nos van a hablar mucho quizás de lo digital, del WhatsApp, del correo, pero esas también las podemos considerar cartas. Entonces no es lo mismo que yo le mande, no sé, un correo a mi jefa a que yo le mande un feliz cumpleaños a una amiga por WhatsApp, ¿cierto? Entonces todo eso va influyendo en el carácter del lenguaje que yo uso, si uso más formalidades o no, si puedo usar quizás, por ejemplo, estas abreviaciones que uno usa en chat o no las puedo usar, etc. Entonces tenemos distintos tipos de cartas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, acá nos dice, de amistad o familiares, que enviamos a personas con las que tenemos confianza, la familia o los amigos con propósitos diversos, informar de estado de salud, dar noticias, saludos por cumpleaños, boda, bautizos, etc. ¿Cierto? Esas son cartas de un mayor grado de confianza,
de una necesidad menor de formalidad. Después dice, de recomendación, que se utilizan para apoyar la postulación a un puesto de trabajo. No lo metéis más ahí la wea. A ver, me voy a encontrar este micrófono. Parece que ahí lo silenciaron, porque yo no lo pillo. Ya. Entonces, ya, las cartas de recomendación es, por ejemplo, yo me voy de un trabajo, o ya, supongamos que a don Andrés, porque el 2x1 se acaba en noviembre, entonces supongamos que yo ya quiero postular a otro trabajo y le digo, don Andrés, ¿me puede escribir una carta de recomendación? Él va a escribir una carta a quién me va a dar otro trabajo o al trabajo que yo estoy postulando y va a hablar de mí, ¿cierto? De cómo soy yo como profesional, etcétera. Estas son las cartas de recomendación. Y también pueden ser, por ejemplo, para becas de estudio, ese tipo de situaciones. Dice, carta de presentación, que dirigimos a una persona que sirve un cargo determinado en una empresa o institución, señalando un conjunto de cualidades personales con la finalidad de conseguir un empleo o aceptación de algún requerimiento personal. Entonces, esto igual es importante porque hay varios trabajos donde además cuando uno postula, además de mandar el currículum, tiene que mandar una carta de presentación diciendo por qué yo soy apta para ese trabajo, cuáles son mis fortalezas, de qué manera yo puedo aportar ese trabajo, por qué yo soy quizás una buena candidata para ese trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto igual es importante que desarrollemos estas habilidades porque en cualquier momento uno se puede encontrar con quizás alguna oportunidad laboral en que necesite mandar una carta de presentación y es importante, digamos, saber redactarla, saber o tener presente que necesitamos usar un lenguaje formal, etc. Tenemos más tipos de cartas, dice, de información o comerciales, que son las que utilizan las instituciones financieras y empresas comerciales en general. Estas cartas son muy formales y ampliamente utilizadas en los trabajos. Ya, estas pueden ser quizás cartas que se envían como dentro de empresas, etc. Circulares. Son cartas dirigidas a muchas personas al mismo tiempo, por lo tanto son impersonales. Las circulares, por ejemplo, no sé, por ejemplo, puede ser que en un colegio, en la entrada, pegan un papel, una hoja con información de que, no sé, tal día los niños van a salir más temprano, por ejemplo. Esas son circulares, es información que se le entrega a tantas personas al mismo tiempo que no tienen un destinatario específico al que se dirige la carta. Pero las circulares entran dentro de las cartas. O por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad enviaban, a veces no sé, si iban a cancelar las clases por el temporal o por, no sé, por alguna razón, mandaban una circular que le llegaba a todo el mundo al mismo tiempo. Y por último, las cartas de amor. Son las que todos hemos escrito alguna vez y cuyo propósito es dar cuenta en forma privada de un sentimiento profundo hacia otra persona. Porque, ojo, de amor no significa necesariamente de pareja amorosa. Puede ser una carta a mi mamá, una carta a una amiga, qué sé. Cualquier carta que es para dar cuenta de nuestros sentimientos. Entonces, hasta acá. Ya hablamos de la carta en general y hablamos de 6 tipos de cartas. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profesora. Súper. Para mí todo claro, profe. Ya, excelente. Entonces acá tenemos un esquemita sobre lo que les decía del emisor y el receptor. Entonces dice acá, los factores de la comunicación de Roman Jacobson. Qué bueno que está este nombre acá porque yo he visto todo esto todo el tiempo en el colegio, después en la universidad y nunca sabía de dónde venía. Entonces, está el emisor, que es la persona que emite el mensaje, en este caso escrito, ¿cierto? Porque estamos hablando de la carta. Pero esto aplica a cualquier situación comunicativa. O sea, por ejemplo, si estamos viendo tele, aplica.
Si estamos hablando por llamada, aplica. Si estamos hablando en persona, aplica. Esto en cualquier situación que ocurra comunicación, esto aplica. Está el emisor y está el receptor, que es quien recibe. Y entre medio están, ahí, no se selecciona sobre esto. Entre medio están estas 4 cosas que les voy a explicar rápidamente qué son. El contexto se refiere a la situación, simplemente. El mensaje es como las palabras en sí mismas que se están usando. Ojo, que pueden ser no necesariamente palabras. Por ejemplo, una persona que hable en lenguaje de señas, las señas que haga, ese va a ser su mensaje. Qué sé yo. O por ejemplo, un emoji por WhatsApp es igual. Hasta ahí esto aplica. Pero el mensaje son las palabras, símbolos, etcétera, que se emiten. El código es como... Me entró una duda ahora. El código es si es, por ejemplo, de manera oral, de manera escrita, ¿cómo más podría ser? O, por ejemplo, si fuera con señas. Y el contacto canal es, por ejemplo, si es escrito en una carta, o si es una llamada, o si es de manera presencial, cara a cara, etc. Si es digital. Entonces, son esas 4 cositas. Y luego nos dice, en general, las cartas tienen una estructura como la que se señala a continuación, la que podrá tener algunas variaciones de acuerdo al tipo de misiva que sea. A continuación, veamos un ejemplo de carácter amistoso. Tenemos acá una carta que es como bastante informal porque es una carta amistosa. Me parece que es de un amigo a otro amigo. Ojo, que tengo que hacer una salvedad que existe una diferencia entre... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, a veces, la formalidad, uno puede pensar que se tiene que ver como con si yo, por ejemplo, uso groserías o no uso groserías, qué sé yo. Pero, a ver, no sé cómo bien explicar esto. Ya, miren, hay algo, vamos a hacer la diferencia entre que el lenguaje puede ser culto y el lenguaje puede ser formal. Tiene distintos grados o niveles en que esas 2 cosas pueden estar presentes. Entonces, por ejemplo, si yo uso un lenguaje culto, ahí yo no voy a usar groserías ni palabras que son como mal vistas, y aún así mi carta puede ser muy informal, porque quizá yo le estoy escribiendo a un amigo, entonces no voy a usar, por ejemplo, un estimado para saludarlo. Y si hablamos de formalidad, se refiere a, bueno, obviamente no se usan malas palabras, entre comillas, porque no es que las palabras sean malas porque sean groserías, ustedes me entienden. Pero la formalidad, independiente de el tema de las groserías, puede variar en qué palabras yo utilizo para dirigirme a una persona, o qué conectores yo utilizo, o de qué manera yo cierro un mensaje. Por ejemplo, yo tengo mis comodines de todos mis correos que son netamente de trabajo, que obviamente son correos formales. Entonces yo siempre empiezo con un estimado o un estimada, pero en cambio si ustedes ven esta carta, acá dice, querido Andrés. Obviamente que yo a alguien del trabajo no le voy a mandar un correo diciendo, querido Andrés, ¿verdad? Le voy a decir estimado, 2 puntos, y empiezo a decirle lo que le tenga que decir. Y por ejemplo, en el cierre, por ejemplo, a ver qué dice el cierre acá. Dice, tu amigo que te recuerda y te quiere. Obviamente esta no es una carta formal, si bien es una carta con un lenguaje bastante culto porque usa palabras muy apropiadas, no es una carta formal. Entonces, no sé si logro explicar esa diferencia entre como de que formal, o no, de que informal no significa necesariamente usar un lenguaje como vulgar. ¿Me explico o necesito ahondar más? Sí, se explica Vamos bien. bien, profe.
Ya, súper. Entonces, Bien, profe. ya, excelente. Entonces vamos a ir viendo acá todas las partes de esta carta. Primero está el lugar y la fecha desde donde se envía la carta. Y esto suele ir al lado derecho de la hojita. Tengo una pregunta. ¿Qué tanto ustedes saben usar Word como para escribir en el computador? Yo no ya, sé usarlo. ya. A ver, o del 1 al chat me pueden mandar, o sea, acá en el chat me pueden Profe, mandar yo sé usarlo. qué tanto saben usarlo. Yo sé usarlo, profe. Ya, es que ok. Yo creo que esto no está incluido acá en las clases ni se los van a preguntar en la prueba. Pero yo creo que igual yo les podría más o menos así enseñar a grandes rasgos el Word, porque en algún momento les puede servir si quizás en algún momento tienen que mandar algo en formato digital. Entonces, vamos a explicar esto. Les voy a explicar levemente cosas de Word, así es de manera general. Entonces, ya, decíamos que está primero el lugar y la fecha de la carta suele ir al lado derecho de la hoja, pero esto es desde donde se envía la carta. Es decir, estos son datos del emisor de la carta, de dónde está él y en qué fecha está escribiendo la carta. Después dice, nombre de la persona a la que va dirigida la carta, el destinatario, ¿cierto? O receptor. Va acá, al lado izquierdo. Por eso acá dice, querido Andrés, que es el equivalente a lo que yo les decía como que uno al principio de una carta siempre usa como un referente hacia la otra persona, un querido Andrés, o simplemente el nombre de la persona, o un estimado, una estimada. Después viene el párrafo de presentación. Me he decidido a escribirte para saber cómo te ha ido en tu nuevo liceo. Mi hermana me contó que te vio el otro día en la plaza de Antofagasta y que estuvieron conversando. Entonces aquí uno empieza la carta diciéndole a la persona, te escribo para tanto, tanto. Igual que en los correos del trabajo, uno pone, estimado, le escribo para saber si van a haber clases mañana, no sé. Después, ¿qué dice acá? Nombre de la persona a la que va dirigida. Ya, acá yo no sé por qué dice esto. Miren, dice nombre de la persona a la que va dirigida la carta, destinatario, al lado izquierdo. Pero en realidad esto es como el cuerpo de la carta. Yo creo que estos libros de repente tienen una que otra fallita. Porque acá claramente no es eso. Este es simplemente el cuerpo de la carta. Aquí se ahonda en los detalles que se le quieren entregar al destinatario. Uno cuenta lo que quiera contar, pregunta lo que quiera preguntar, etc. Dice, cuéntame cómo es el internado y si echas mucho de menos la casa y a tu familia. Nosotros acá estamos bien, me ha ido más o menos nomás en matemática, pero le estoy poniendo empeño para subir mis notas. Mi mamá me dijo que si me iba bien este año, iba a tratar de mandarme el próximo año al mismo internado en el que tú estás. ¿Te imaginas lo bien que lo pasaríamos juntos en Antofagasta? Ojalá que todo salga bien. ¿Los encontraste? Yo no los podía encontrar. Me trae agüita. Gracias. Después dice finalización y despedida. Contéstame luego y cuéntame si es muy difícil en el liceo en el que estás. Tu amigo que te recuerda y te quiere. Qué lindo. Me habría gustado estar viva en una época de cartas. Porque ya no se manda. Mi papá es la única persona que me ha mandado cartas alguna vez. Entonces, el último párrafo siempre es una finalización, una despedida. Quizá en el último párrafo es donde podemos pedir que nos contesten de vuelta o podemos poner un quedo atenta a tu respuesta, ¿cierto? Como esa rutina de humor que me acuerdo de Jorge Alice que decía, quedo atenta a sus comentarios. Esas son cosas que uno puede escribir al final de una carta o de un correo. Gracias. Y al final, el nombre del emisor, es decir, de quien manda la carta. Fernanda dice en el chat, en mi juventud nos comunicábamos así, a través de cartas.
Yo no alcancé. Entonces, ahí tenemos la estructura de la carta, que debiera mantenerse en todos los 6 tipos de cartas que vimos, y lo que va a ir cambiando es el grado de formalidad que se utiliza, dependiendo de, como decíamos, si es un correo, o sea, si es una carta o un correo de trabajo, si es para un amigo, etcétera. Después vamos a ver acá, vamos a ahondar más en la carta de recomendación, que yo lo encuentro bastante necesario para que porque, o sea, digamos, es el tipo de carta, porque ya, en la vida personal no es tan probable que necesitemos enviar una carta. En lo laboral, pues, pero esta es una carta. A ver, estoy buscando. Apaguen su micrófono, por favor. La carta de recomendación es un tipo de carta con el que se podrían encontrar y también, Profe, dígame. que estaba diciendo que no la escuché donde prendió el micrófono. Ah, ya. Lo que les estaba diciendo es que quizás en la vida personal no es tan probable que tengamos que mandar una carta alguna vez, pero que esta que vamos a ver ahora, que es la carta de recomendación, es muy probable que nos pillemos con ella o que la tengamos que pedir, que le tengamos que pedir a alguien, por favor, me escribes una carta de recomendación para este trabajo al que estoy postulando, etc. Entonces, Hace antes de pocos ver días me tocó apoyar con una carta de recomendación, cosa que hacía como una infinidad de años que no sabía, que todavía sé usar. Así que tuvimos que sacar una plantilla del Google nomás, profe, y tuvimos que sacar ahí, salir del Claro, paso. sí, eso igual es un buen dato, que cuando uno necesita escribir este tipo de documentos formales, igual em, hay varias plantillas en Google y también hay plantillas para como del currículum, de currículum. Entonces uno las busca y las puede ir editando y poniendo los datos de uno. Hay Sí, esa plantillas de tecnología nos ha ayudado bastante. claro, hay cartas de recomendación, hay cartas de presentación. Cuando uno de los trabajos piden no carta de recomendación, sino que carta de yo misma presentarme. Y también hay plantillas de currículum y como dicen igual en Pinterest. Y hay algo que se llama Canva, que es una página que se llama canva.com y si ahí adentro de Canva buscan currículum, hay un montón de plantillas y súper buenas y editables, que las pueden... Yo uso Canva, profe. Sí, yo igual uso harto Canva. Muy buena plataforma. Salvación con nosotros, con los niños estudiando. Sí, es verdad. Y a mí igual, como profesora, Canva me salva demasiado. Entonces, voy a dejar de compartir el libro un momento y voy a compartir el Word. Compartir pantalla. Acá. Ya miren. Están viendo cómo escribo, ¿cierto? A ver, pero no sé. ¿Por qué no puedo escribir? No sé qué pasa acá. Ya, ahí están apareciendo letras, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, acá yo no puse exactamente Word, puse documentos que es de Google. Que, o sea, es como, esto es muy parecido a Word, o sea, tiene como los mismos botones. Les va a servir. Ando ahí yo silenciando los micrófonos. ¿Qué hora es? Para no pasarme con la hora. Ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer como que escribo una carta. Voy a poner Concepción. Hoy día es 9 de junio del 2025. Ya, entonces, ¿se acuerdan que la estructura de la carta decían que esto va al lado derecho? Entonces ya, ahí yo escribí y yo en esta parte de acá puedo mandarlo al lado derecho. Porque yo aprieto ahí y salen esas líneas como en distinto orden.
Entonces, por ejemplo, la primera es para que todo esté alineado a la izquierda. La segunda es para que todo esté alineado al centro. Esta es para que esté alineado a la derecha. Y ahí queda como decía que tenía que ir, ¿cierto? Que esta parte primera va alineada a la derecha. Entonces, si yo escribo abajo de eso, va a seguir esto escribiendo hacia la derecha. Pero yo lo puedo volver a cambiar, lo puedo mandar de vuelta a la izquierda. Y así puedo escribir, no sé, estimado, ¿qué nombre inventamos? A ver, voy a ver el nombre de alguien en el chat para escribir. Estimado Mario. Estimado Mario. 2. Entonces ahí yo puedo ir dándole esa estructura, ¿cierto? De si escribo a la derecha o si escribo a la izquierda, etc. Esas son cosas que podemos hacer en el formato digital. Ya. ¿Y qué más les puedo contar? Esto es mini rápido para las personas que no saben tanto usar estas plataformas, porque les puede servir. Podemos nosotros cambiar el tipo de letra. Hay un montón diferentes. Miren, voy a poner esa. A ver. Yo la voy a cambiar. Era esa la que iba a poner. ¿Ven? Ahí cambio el tipo de letra. Uno puede cambiar el tamaño de la letra. Si quiero que una parte sea más pequeña, o más grande. Puedo poner la letra, por ejemplo, en negrita. Si yo aprieto ahí. ¿Ven? Se pone en negrita. La puedo poner en cursiva. La puedo subrayar. ¿Esto qué es? Me parece que esto le agrega como... La cambia de color. Esto, miren, claro, miren, este que está acá, que es como un lapicito, me parece que es el color como del fondo, ¿o no? A ver, que tengo que seleccionarlo para que funcione. Claro, este lapicito de acá le agrega un fondo de algún color. Y el que está al lado, el que tiene una A y abajo una línea de color, es la letra. Ya, pero yo le voy a sacar el fondo, le pongo ninguno. Entonces uno le puede cambiar la letra, el color, la puede dejar en negrita o subrayar quizás si alguna parte es más importante. Cosas así. Y ya sabiendo eso, uno puede escribir una carta, escribir cualquier tipo de documento, porque en realidad ya con esas cosas sencillas uno le puede dar una estructura al texto. Entonces acuérdense que se puede cambiar la tipografía, porque de hecho igual, además de todas las formalidades que uno tiene que tener en una carta en cuanto a estructura y en cuanto a el tipo de lenguaje que utiliza, igual hay tipos de letras que se consideran más formales que otros. Entonces, en los contextos formales, quizás las letras Arial, esta que es la que aparece por defecto, se considera formal, o una que se llama Times New Roman. Esas son cartas que se usan en la formalidad. Y eso, se puede cambiar el tamaño, lo que les decía de negrita, cursiva, subrayar, el color de la letra. Y esto era importante de que yo puedo ir alineando. Por ejemplo, lo puedo dejar al centro, o lo puedo dejar a la orilla, o lo puedo dejar a la otra orilla. Otra cosa que es importante, miren, voy a escribir cualquier cosa, voy a inventar para tener más texto y así les puedo explicar más cositas. Para saber si el día de mañana habrán clases en el establecimiento. Le pongo, por ejemplo, esto se usa mucho en la formalidad. Quedo atenta a su respuesta. Y yo también pongo eso porque encuentro que es como una manera de presionar a que estoy esperando que me respondas, o sea, ya. Entonces, si yo selecciono todo esto y aprieto acá, donde dice interlineado y espaciado, acá uno puede variar el espacio que hay entre línea y línea. Entonces, por ejemplo, ahí están 1.15, pero si yo le pongo en 1.5, se agranda ese espacio que hay entre línea y línea. Entonces, esas cosas igual uno las puede ir cambiando.
Si yo le pongo doble, se agranda todavía más. Ahí donde era acá. Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer. Ya, entonces voy a cerrar esto, vamos a volver al libro. Ahora no ven nada, ¿verdad? No, solo a usted. Ah, ya, No, entonces nada. voy a poner el libro. Ah, acá decían en el chat. También se le puede poner un fondo, ya sea en color o imagen, en el fondo de la hoja. Ah, verdad. Eso no se me ocurrió decirle. Pero la hoja se puede poner de algún color. Porque uno, bueno, yo al menos como en Word no suelo usar eso mucho. Lo uso más en Canva. Eso de poner el fondo de un color. Entonces, vamos a seguir con lo de la carta de recomendación. Dice, es importante revisar con algún detalle la carta de recomendación. Es común que las personas, por motivos laborales o de estudio, se vean enfrentadas a solicitar o escribir textos con estas características. Dicen en el chat que me escucho muy despacio. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, Sí, profe, se profe. escucha Está bien. todo bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ya, gracias. Entonces, dice, en efecto, la carta de recomendación es un instrumento muy usado durante un proceso de selección, ya que sirve para tener más referencias sobre la experiencia y características de un postulante. Se trata de una carta escrita por una persona en la que destaca características personales, profesionales o académicas de otra persona. El propósito de una carta de recomendación es favorecer a una persona en algún proceso de postulación, ya sea este de carácter laboral, para obtener alguna beca o para adjudicarse algún fondo en un concurso. Se trata de cartas de gran utilidad para seleccionar personas porque dan a conocer detalles particulares o profesionales del concursante. Por lo general, estas cartas destacan un conjunto de cualidades que deberían satisfacer el interés de la persona, de la empresa, taller o institución destinataria, responsable de la decisión de contratarle, elegir o acceder a la petición que se hace. Entonces, es lo que yo ya les había explicado de la carta de recomendación. Es cuando yo necesito postular a algún trabajo, a alguna beca, o lo que decían acá igual, estos fondos en concursos. Por ejemplo, estos fondos de emprendedores que hay, que uno puede postular para recibir ayuda económica. Y que a veces en estos procesos de selección piden carta de recomendación y es una carta que escribe un tercero, es decir, alguien que me conoce en estos contextos de laborales o académicos y que puede hablar sobre mí, sobre mis características personales, sobre, qué sé yo, mis fortalezas, mis aptitudes, etc. Dice, normalmente la carta de recomendación complementa la información contenida en el currículum vitae. Se nos pegó la profe. Se me cerró Zoom y ahora lo abrí. Espero que todos sigan en la reunión. Aquí estamos, profe. Ahora ya, voy a Aquí compartir. estamos. Ahora sí que sí. Ya, ojalá que no Aquí se me vaya. estamos. No sé por qué se me cerró. Sí. Lo siento, se me había cerrado Zoom. Ya. Entonces, voy a seguir. Dice, normalmente la carta de recomendación complementa la información contenida en el currículum vitae. Un aspecto muy relevante tiene que ver con la importancia de la persona que firma, lo que debe ser considerado cuando se solicita la carta de recomendación. Asimismo, puede suceder que una persona esté dispuesta a recomendar a otra, pero tenga dificultades para redactar la carta. En estos casos, se aconseja facilitar la tarea, sugiriéndole algunas ideas e incluso presentándole un borrador del texto que luego firmará. Ya, entonces,
La carta de recomendación tiene que complementar el currículum, porque ahora en el currículum igual uno pone no solamente como cuáles estudios tengo o en qué he trabajado, uno igual puede poner características personales, por ejemplo, soy una persona responsable, soy una persona con una alta capacidad de resolver conflictos, soy una persona flexible, soy una persona con una capacidad alta de adaptarse, etcétera, etcétera. Entonces, la carta de recomendación tiene que ir de la mano con la información que uno pone en el currículum y complementarla, digamos, tienen que ser coherentes, no decir cosas muy diferentes una de la otra. Y acá igual nos dicen un buen dato que cuando yo le pido una carta de recomendación a alguien, no es necesario que esa persona la escriba, incluso yo la puedo escribir y esa persona, si le gusta la carta, la puede firmar, o si bien quizás yo no la voy a escribir, pero le puedo dar ideas, le puedo decir más o menos cómo estructurarla, porque quizás la otra persona no sabe muy bien o no se le ocurre qué poner en la carta. Entonces, no es necesario que la persona haga el trabajo completo, porque al final es un favor para nosotros. Nosotros podemos facilitarle ese trabajo dándole ideas o incluso escribiendo algún borrador. Por eso es importante que a pesar de que, bueno, puede ser que alguna vez nosotros tengamos que escribir una carta de recomendación, pero si es que eso nunca nos pasa, igual es importante que lo sepamos porque cuando nosotros le pidamos una a alguien, le podemos dar idea, lo podemos ayudar a escribirla y es importante que sepamos qué es todo lo que debemos incluir. Entonces nos dice que parecido, de manera similar a todo el otro tipo de cartas, aquí la estructura es la siguiente. Primero, una identificación, ¿cierto? Lo que aparece al principio del lugar y la fecha forma parte de esto. Y también una presentación, porque estas cartas son entre personas que no se conocen, ¿verdad? O sea, si yo le pido a un empleador que tuve antes que escriba una carta de recomendación a mi posible nuevo empleador, las personas no se conocen, no tienen ni idea de quién les manda esa carta, es importante que se presenten, que digan quién es y que digan cuál es la relación con la persona que está recomendando. Miren, acá abajo aparecen explicaciones de cada parte. Entonces les vamos a ir leyendo estas. Fernanda dice, yo que trabajo en una pyme, siempre tengo un libro con mis recomendaciones de mis clientes que ellos mismos escriben. Me gusta eso. Eso igual eso no es una carta como tal, pero igual nos puede servir saber esta estructura, porque así también si nosotros le pedimos recomendaciones a alguien para nuestro trabajo, digamos, para nuestra pyme o qué sé yo, le podemos dar ideas de qué es lo que puede escribir o de qué manera puede organizar lo que va a escribir, etc. Entonces, esta primera identificación dice, como en toda carta, en esta parte se debe considerar, en primer lugar, el nombre de la persona a quien va dirigida, títulos, si corresponde, y su cargo o función dentro de la institución. Ya, eso es importante y no aparecía antes. A veces, cuando las cartas son de un carácter más formal o dentro de contextos más formales, cuando uno al principio pone el nombre de la persona a la que le escribe la carta, igual es importante, abajo del nombre, poner el cargo de esa persona. Por ejemplo, no sé, ya voy a decir mi nombre. Andrea Barzúa, voy a inventar algo. Abajo de mi nombre podría ir jefa de recursos humanos o, no sé, por ejemplo, si le escriben una carta a alguien del colegio de sus niños, pueden poner el nombre de quizás la directora y abajo le ponen directora del colegio tanto. Así. Entonces, lo que quiero decir es que en las situaciones formales, en los contextos de alta formalidad, en la parte que va el nombre del destinatario al principio de la carta, además abajo va su cargo. Dice, por la característica de este tipo de cartas, en segundo lugar y en el primer párrafo, mencionar el nombre, títulos y el cargo de la persona que recomienda y el nombre y títulos de la persona recomendada. Acá nos dicen, ya, claro. Entonces, esto se vería de la siguiente forma. Primero yo pongo cierto ciudad, fecha al principio. Después yo pongo el nombre de la persona a la que yo le estoy escribiendo.
de mi receptor y pongo su cargo. Después, cuando yo ya empiezo en el primer párrafo a redactar la carta, yo primero me presento a mí. Digo quién soy yo, cuál es mi nombre, cuál es mi cargo, dónde estoy ejerciendo profesionalmente, lo que sea. Me presento a mí misma, doy datos de mí misma y después entrego información sobre la persona que yo estoy recomendando. Y eso es para que la otra persona pueda entender cómo se relaciona que yo la esté recomendando, o sea, cuál es el vínculo que tenemos. Y para saber si yo, que soy la que está recomendando, digamos, tiene peso de que yo la recomiende. Porque, por ejemplo, si yo voy a postular a un trabajo a un colegio, yo que soy profesora, no serviría de nada una carta de recomendación que escribe, no sé, otra profesora. Serviría una carta que escribe, no sé, mi director o que escribe el jefe de UTP. Entonces, por eso es importante que la persona que recomienda igual habla sobre sí misma para que la carta de recomendación tenga una mayor credibilidad y un mayor peso. Después dice, contexto. Acuérdense que estamos viendo como las partes de la carta de recomendación. Dice, en un par de párrafos siguientes debe aparecer información del tiempo que el recomendado trabaja o se ha desempeñado en la institución y o el tiempo que es conocido por la persona que recomienda. O sea, yo digo, Juanito Pérez lleva 10 años trabajando en esta empresa, por ejemplo. O conozco a Juanito Pérez desde hace 15 años atrás, el tiempo que sea. Asimismo, se debe mencionar el trabajo o actividades desempeñadas por la persona recomendada, siempre desde el punto de vista del que recomienda y de forma clara y específica y en términos positivos. Obviamente en una carta de recomendación uno tiene que hablar bien de la persona o si no, uno no escribe esa carta, uno no accede a escribir esa carta. Dice, si bien la carta de recomendación generalmente destaca aspectos positivos del postulante o recomendado, hay que tener especial cuidado de no exagerar ni desmedirse en las formas para que no pierda su objetivo y validez, ¿cierto? Tampoco exageramos. Luego viene la recomendación. A continuación, en otro párrafo, y como el nombre lo indica, se procede a recomendar a la persona a través de frases objetivas de apoyo que apuntan a destacar el aporte que hará a la nueva empresa o institución en esta nueva etapa laboral o académica. Ahí ya no solo hablo de la otra persona, sino que la recomiendo como tal. O sea, hablo de quizás por qué es una buena candidata o candidato para ese trabajo, cosas así. Y por último, el cierre. Un párrafo final incluye una despedida cordial y la disposición de la persona que recomienda a ser consultada por información complementaria o para aclarar dudas que pudieran surgir. Debe incluirse información de contacto de quien recomienda, teléfono, dirección y correo electrónico. Entonces, al final siempre va una despedida cordial. Puede ser, por ejemplo, yo en los correos siempre escribo al final, saludos cordiales. Y la disposición de que yo estoy disponible para que me hagan consultas, para que me contacten en caso de cualquier cosa. Entonces uno puede escribir cualquier consulta, no duden en contactarme o no duden en escribirme. Y tienen que incluirse los canales por los que esas personas se pueden contactar conmigo. Mi teléfono, mi dirección, mi correo electrónico, etc. Ahora, en estos tiempos, yo no sé si agregaría mi dirección, pero agregaría mi teléfono y mi correo electrónico. Después nos dice, a continuación, se presenta un ejemplo de carta de recomendación en el que se destacan su estructura y algunas de sus características. Entonces, acá vamos a poder ver cómo se aplican esta estructura específica de la carta de recomendación ya en una carta, como ya en un ejemplo. Entonces, ¿cierto? Como habíamos visto antes, va a la ciudad o el lugar, y la fecha al principio al costado derecho. Después va, esto es lo que yo les decía, que va el nombre en estos contextos formales, ¿cierto? Si es laboral o si es académico, va el nombre de la persona y además abajo va su cargo. Acá dice director de recursos humanos. Y acá también es importante que señalemos que
se le agregó el señor antes, porque es una carta formal, ¿cierto? Entonces ese señor le agrega bastante formalidad. Y miren, acá no solamente está el nombre de la persona y el cargo de la persona, sino que también está la empresa y la dirección de la empresa. Esto siempre va en las cartas de recomendación. Va el nombre de la persona, su cargo, la empresa y la dirección de la empresa. Y esto es lo que llamamos identificación del receptor. Recuerden que esos son los datos no de quién escribe la carta, sino de la persona que va a recibir la carta. Después dice, de mi consideración, Orlando Alarcón, jefe del Departamento de Personal de Industrias Metaleras, Sociedad Anónima, se permite presentar a la señora Irma Rodríguez Rojas, quien se ha desempeñado como agente de ventas en esta empresa desde marzo de 2001 a la fecha. Entonces acá es lo que yo les decía, que en el primer párrafo se empieza a identificar quién escribe la carta, ¿cierto? Porque estas son personas desconocidas. Se presenta con su nombre, dice cuál es el cargo que ocupa, en qué empresa, y después a quién está presentando. Acá dice la señora Irma Rodríguez Rojas, y además de su nombre pone cómo se ha desempeñado. Dice como agente de ventas en esta empresa. Entonces era el cargo que esta persona tenía antes en la empresa anterior. Y también lo que yo les decía del tiempo. Entonces, son tres cosas que se mencionan por lo menos de la otra persona, de la persona que es presentada en la carta. Su nombre, el cargo y cuánto tiempo se conocen o cuánto tiempo ha estado en esa empresa. Dice, tuve la oportunidad, acá ya viene el contexto, tuve la oportunidad de supervisar directamente la labor de la señora Rodríguez, donde pude apreciar en todo momento su gran capacidad para trabajar en equipo y empatía en la atención a los clientes. Asimismo, ella se ha distinguido como una persona dinámica, responsable y comprometida en la realización de sus funciones y con gran espíritu de superación, lo que queda corroborado con la obtención del título de contadora general, estudios que realizó en jornada vespertina después de sus horas regulares de trabajo. Durante el tiempo que ha estado con nosotros, ha demostrado ser una persona muy colaboradora y solidaria con las compañeras de trabajo. Al respecto, es importante mencionar que ella ayudó a organizar la selección de bienestar de esta empresa, haciendo valiosos aportes a las familias de nuestros empleados. Entonces, acá en el contexto, es como que se cuenta un poco las cosas más relevantes que esta persona pudo hacer en la empresa o cuáles eran las características por las que sobresalía, qué se puede destacar de esta persona. Y también hitos importantes, por ejemplo, que estudió contabilidad mientras trabajaba, que eso igual es información importante de una persona, habla de su responsabilidad, de su disciplina, ¿cierto? De su compromiso. Y también, por ejemplo, esto que decía de que ayudó a organizar la selección de bienestar de esta empresa. Entonces, en el contexto se especifica un poco más, ya no solamente cuál es el cargo que esta persona tenía en la empresa, sino qué hizo mientras estaba trabajando acá. Por ejemplo, acá la carta sobre alguien que trabajaba en atención al cliente, entonces obviamente se tiene que hablar sobre cómo era esta persona con los clientes, sobre todo si el otro trabajo también va a ser de atención al cliente. Entonces, eso igual es un punto importante, que la información que va en la carta de recomendación tiene que ser en propósito de cuál es el cargo al que yo estoy postulando. Porque, por ejemplo, si esta persona que trabajaba en atención al cliente, pero estudió contabilidad, quizás en el otro trabajo va a postular al departamento más de contabilidad, no serviría tanto que en la carta de recomendación hablen de que atendía bien a los clientes, de que era alegre, amorosa con los clientes, porque no es cómo se va a desempeñar en el trabajo al que está postulando. Entonces hay que poner características y cosas que digan en el fondo por qué esa persona es una buena candidata para el cargo al que está postulando. Digamos, cosas que sean coherentes con ese cargo al que se está postulando. Por último dice, bueno, no, lo último es el cierre. Antes del cierre dice, recomendación.
Por todo lo anterior, recomiendo a la señora Rodríguez para el cargo de jefa de la sección ventas y no me cabe duda que será un gran aporte para ustedes, lo que contribuirá al éxito de su empresa. Este es un súper buen comodín para esta partecita de la recomendación. Esto que dice, por todo lo anterior, recomiendo a la señora tanto. Entonces, si se dan cuenta, lo anterior solamente es hablando de la persona, de lo que quien recomienda pudo observar en la persona, y después viene la recomendación como tal, de manera directa. Y el cierre dice, si necesita alguna información adicional, por favor no duden en contactarme por medio telefónico o a través de mi correo electrónico. Es lo que yo les decía, que en el cierre va siempre una despedida cordial, por ejemplo acá dice saluda atentamente, y la disposición a ser contactado o contactada. Darle a conocer a la otra persona que yo estoy dispuesta, estoy disponible para que me escriba en caso de cualquier cosa. Dice saluda atentamente y la despedida. Que ahí en la despedida va la identificación del emisor de la carta. ¿Quién escribe la carta? Y era Orlando Alarcón, ¿cierto? El cargo de esta persona, la empresa y ciertos los datos para que lo contacten en caso de que lo quieran contactar. Puso acá su teléfono y el correo electrónico. Entonces, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Está claro lo de la carta de recomendación o hay alguna duda con algo? Sí, profe, está todo claro. Ya, Está súper. todo claro, profe. Clarísimo, profe. Excelente. Entonces, acá tenemos otra, dice con algunas variaciones. Vamos a ver cuáles son esas variaciones. Ya miren. Aquí empieza el tiro con una variación importante. Acá ya no dice una persona específica ni el cargo de esa persona, sino que dice a quién corresponda. ¿Por qué? Porque puede pasar que la carta de recomendación no se sabe a quién tiene que ir dirigida. Que quizás hay un proceso de selección para algún trabajo y a uno le piden carta de recomendación, pero no nos dicen a quién le tenemos que dirigir esa carta de recomendación. Entonces, esto es algo que podemos utilizar. A quien corresponda, 2 puntos. Y se considera correcto. Mientras no existan información sobre a quién le tengo que dirigir la carta, esto cumple. Entonces, esto igual es una información útil que nos puede llegar a servir en caso de que alguna vez escribamos una carta y no sepamos a quién se la tenemos que escribir, quién es el emisor, o sea, quién es el receptor específico, puede servir. Dice, por medio de la presente, tengo el gusto de presentar al señor Mauricio Collipil Durán, a quien he conocido desempeñando labores de gasfitería en la sección de asistencia técnica. Acá, por ejemplo, no escribieron al tiro al principio quién está escribiendo la carta. O sea, solamente hasta aquí no se sabe quién escribe esta carta. Solamente es alguien que vio a esta persona solamente es alguien que vio a esta persona trabajando. Entonces, esto es lo que yo les decía. A mí esta carta, si yo la empiezo a leer, no me da demasiada credibilidad porque yo no sé quién es la persona que me está escribiendo. No sé si era su jefe, no sé si era un colega, no sé. Dice, ¿usted podría enviar el contenido de hoy al chat, por favor? ¿A qué se refiere Alejandra? ¿Envío como una lista del contenido que vimos hoy? ¿Lo envío ahora o lo escribo al final de la clase? El contenido lo puede ver en YouTube después. Se está grabando la clase. Puede ver la clase después. La puede volver a ver. Profe, Dígame. al final de la clase, ¿podría mandar el PPT de esto, porfi? Este es el libro que a ustedes les mandaron en el grupo de WhatsApp, tengo entendido. Son 6 libros que vamos a ver a lo largo del año. Ah, ¿cómo se ve diferente? Y entiendo que se los mandaron por WhatsApp. No sé si alguien sería tan amable de en el grupo que ustedes tienen reenviarlo. Y lo que yo estoy proyectando es el mismo libro. Todavía estamos en el inicio. Cuando terminemos clase lo mandamos. Ya, súper.
Alejandra dice que no tiene los libros de lenguaje. Ya, porfa, alguien, ahora terminando la clase, en los grupos de WhatsApp, reenvíe los libros de lenguaje, ¿ya? Porque igual todo el tiempo va llegando gente, entonces los mensajes quedaron atrás y esas personas no tienen los libros. Yo lo vi diferente, pero sí tengo el libro. Ah, ya, súper. Sí, estos son 6 libros, todavía estamos en el primero. Entonces, voy a continuar. El señor Mauricio Collipil trabajó bajo mi supervisión durante un periodo de aproximadamente 5 años y medio en la sección de asistencia técnica de esta empresa. Su desenvolvimiento profesional resultó muy satisfactorio tanto para el firmante como para la compañía, además del gran sentido de responsabilidad y compromiso con su trabajo. Cierto contexto de lo que se pudo ver sobre el desempeño de la persona que se recomienda. Una de las principales cualidades del señor Collipil Durán, y que creo la hace muy valiosa para cualquier empresa, es su gran disponibilidad para trabajar en equipo, su creatividad y entusiasmo. Cabe señalar que la razón de su salida de esta empresa hace 10 meses se debió a razones familiares y por propia decisión. Eso es algo que yo rescato mucho de esta carta. Porque a veces a uno en las entrevistas de trabajo o algo le preguntan, ay, ¿por qué ya no está trabajando ahí? Porque igual la razón por la que uno sale de un trabajo, igual le entrega mucha información de si quizás me fui porque yo quise o me fui porque me cambié de ciudad. No es lo mismo eso a que yo me fui porque soy una persona problemática o porque cometí un error demasiado grave, etc. Miren, ahí en el chat están mandando... Ah, no sé exactamente cuál cuadernillo será, pero ahí están mandando. A ver, lo voy a descargar para ver cuál es. Y ahí Adán lo está mandando. Ah, miren, Adán está mandando. Quiero ver este. Los de comprensión lectora y los de lenguaje. Y que son ramos distintos, pero Adán está mandando los dos, así que ahí les va a servir. O si no, después igual los pueden mandar en el chat de WhatsApp, que quizás les queda más fácil accesible. Muchas gracias, Adán, por mandar los libros. Le agradezco mucho. Pero igual les voy a repetir, perdón, profe, porque Ya. igual hoy día se me resultó súper interrumpida. Cualquier duda que tengan respecto a los libros, texto, horario, lo que sea, tienen que hablarlo directamente con el profesor Andrés. Los profesores solamente nos dan las clases, porque si no interrumpimos todo y no terminamos nunca de pasar una materia. Claro. Eso. Ya, sí, muchas gracias. Y además de que interrumpimos la clase, que en realidad, bueno, personalmente a mí eso no me molesta, son cosas que tenemos que hablar. Pero además de eso, yo a veces no tengo idea de cómo Andrés estará organizando las cosas. Por ejemplo, yo tenía con BioBio clase agendada el viernes que pasó, y yo estaba entrando a la cuenta para conectarme y todo, y recién ahí me avisan a mí, oye, ¿no sabes que pasó tal cosa? Se movieron todas las clases, entonces te va a tocar el lunes. Entonces, a veces en realidad nosotros no tenemos idea de si las clases van o no van. Entonces, por lo general, si me preguntan a mí, lo más probable es que yo no sepa, o que los otros profesores no sepan. Lo mejor es consultar directamente con Andrés. Ya, eso. Y no se preocupen si alguna vez se tienen que conectar más tarde o si se tienen que ir más temprano, porque las clases están grabadas, siempre las pueden volver a ver. Ya, voy a continuar con la carta. Lo que les decía es que esto igual es algo que yo encuentro muy positivo incluir en una carta de presentación, porque si yo en la carta de presentación digo que la otra persona se fue por alguna razón que no es nada negativo, que no fue como que cometió algún error muy grave o que se desempeñó mal en su trabajo, eso igual habla bien de la persona recomendada. Entonces, eso igual es algo que se puede agregar y que yo encuentro positivo, importante agregarlo. Luego dice, estoy seguro que Mauricio Collipil cumplirá a cabalidad con las tareas que se le encomienden, por lo que gustosamente lo recomiendo, ¿cierto? Viene primero la presentación, entonces, después venía el contexto,
de lo que se observó en esta persona mientras se desempeñaba. Y al final viene la recomendación. Ah, no, esta de acá. No sé por qué se selecciona todo. Esta de acá. Saludo atentamente a usted, y ahí la persona que escribe la carta, ¿cierto? Que acá dice Víctor Canosa Rivera, director general. Que claro, ¿cierto? Yo les decía que esta persona no se presentó al principio de la carta, que yo encuentro que es mejor hacerlo que no hacerlo, pero puso su cargo de trabajo aquí al final, y eso ya le da credibilidad a la carta de que, digamos, la persona que está recomendando es alguien de peso. Dice su cargo, ¿cierto? Cuál es la empresa y sus datos de contacto. Ay, apreté algo. Pero esperen un poquito que estoy cerrando. Ya. Pues ahí teníamos otra carta de recomendación un poco distinta, con algunas variaciones. Pues dice, lo que viene ahora, ¿qué hora es? Las 8:18. Ya. No vamos a alcanzar a hacer este trabajo, pero les voy a explicar lo que tienen que hacer. Entonces lo pueden, por ejemplo, lo pueden si quieren adelantar, pero la otra clase igual voy a dar tiempo para que lo hagamos. Pero lo que viene ahora ya es enfocado en escribir una carta de recomendación. Dice, antes de escribir una carta de recomendación, defina unas 3 o 4 características que serán las que se quiere destacar de la persona que recomienda sin repetir demasiado. ¿Ya? Esto en realidad es útil para cualquier tipo de texto que uno quiera escribir. Yo antes de escribir puedo hacer una especie de lluvia de ideas o como definir las ideas que quiero incluir en mi texto para ya tener una idea más clara cuando yo empiece a escribir. Entonces, en este caso, como es carta de recomendación, lo que podemos definir antes de empezar a escribir son características que yo quiero mencionar de la persona a la que recomiendo. Dice, existe un conjunto de atributos profesionales y personales que habitualmente se destacan y que es necesario considerar al momento de redactar una carta de este tipo. Por ejemplo, responsabilidad, cuidado por los detalles, visión global, capacidad para trabajar en equipo. Esa es una que se usa mucho y muy importante. Competencias técnicas. Esa se refiere a como que una persona que sabe muy bien lo que está haciendo. Por ejemplo, un gasfitter o, por ejemplo, un eléctrico, como o no sé, un médico, como personas que necesitan conocimiento técnico muy específico, eso igual es algo que se puede incluir en la carta de recomendación de que esa persona tiene las competencias técnicas necesarias. Inteligencia, conocimientos, habilidad para dirigir y liderazgo, la del liderazgo igual es una muy usada. Entusiasmo y compromiso, facilidad para comunicarse, confianza en sí mismo, habilidades interpersonales. Con habilidades interpersonales se refiere a las relaciones laborales que mantiene, o sea, que se lleva bien con las personas, que tiene ese tipo de habilidad. Habilidad para manejar conflictos, etc. Yo agregaría, por ejemplo, habilidad para adaptarse. Yo creo que esa en los tiempos de hoy es una importante. Luego nos dice, estas características debe tenerlas el postulante. Ser honesto es la mejor política. Obvio, o sea, no porque uno escriba una carta de recomendación para que a la otra persona le vaya bien, me pongo a inventar. Lo mejor es siempre ir con la verdad, hablar de lo que genuinamente se vio en la persona que se recomienda. Y deberían adecuarse y seleccionarse según la postulación laboral u otra. Por ejemplo, si se trata de un puesto de atención al cliente, será importante que la persona que postula tenga facilidad para comunicarse, habilidad para manejar conflictos, habilidades interpersonales, entre otras. Eso es lo que yo les mencionaba antes. Que es, no es solamente hablar bien de la persona en general, sino que las habilidades que yo menciono de la persona que recomiendo vayan en coherencia con el cargo al que la persona está postulando. O por ejemplo, a ver, voy a silenciar acá. Entonces, lo que yo les decía, o sea, si esta persona, cierto, sabíamos que trabajaba en atención al cliente, pero también sabíamos que estudió contabilidad. Entonces podría, por ejemplo, estar postulando a un trabajo de contabilidad, no serviría tanto poner en la carta
que atiende bien a los clientes. Si ahora esta persona va a estar en una oficina llenando libros contables sin hablar con la gente. Entonces hay que poner características que vayan en coherencia con el cargo al que se está postulando. Dice, aspectos básicos a considerar en la redacción de la carta. Reflexione antes de escribir y luego ponga por escrito las ideas. ¿Cierto? Es importante uno pensar antes qué voy a escribir, armarse más o menos una idea en la mente. Sea breve, la presentación no debe ocupar más de una hoja. Emplee un tono cordial y respetuoso. Sea directo o directa en lo que plantea. No repetir lo que ya aparece en el currículum, sino que remarque lo que considere más destacable. ¿Cierto? Si bien tienen que ir como de la mano, tienen que complementarse el currículum con la carta, la idea no es que tampoco la carta no entregue mayor información a lo que se dice en el currículum. Use el pronombre personal usted cuando se refiera al receptor de la carta. No es conveniente tutear a alguien que no se conoce. Claro, ¿cierto? Si no conocemos a la persona, y sobre todo si es una carta en un contexto formal. Bueno, en ningún contexto en que no conocemos a la persona y le escribimos una carta, hay que usar el usted, ¿cierto? Sobre todo si es un contexto laboral o académico, que no sé en qué otro contexto podríamos escribirle como a un desconocido. Esta es muy importante, revise la ortografía. ¿Cierto? O sea, yo escribo mi carta, porque a ver, escribir no es solamente escribir. Escribir tiene un proceso antes de escribir y también después de escribir. Antes de escribir yo puedo hacer una lluvia de ideas, yo puedo pensar qué ideas puedo incluir, puedo armar quizás algún tipo de estructura, etc. Después yo me pongo a escribir y cuando yo ya escribí, reviso lo que escribí, reviso la ortografía, redacto de manera diferente si es necesario, etc. Entonces es un proceso que implica más que solamente escribir un texto una vez y ya, sino que hay que hacer un proceso previo y hay que hacer un proceso post-escribir. Dice, asegúrese de que está todo lo que usted quería decir y que la carta está completa en todas sus partes. Si no es así, corrija. Es bueno, digamos, darnos el tiempo. ¿Qué hora tenemos? Ya. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer la próxima clase que tengamos. Dice, para ejercitar la escritura, le invitamos a realizar un ejercicio de redacción de carta de recomendación. 1. Para llevar a cabo este proyecto de escritura, deberá ponerse en una situación hipotética en la que usted es el o la postulante. Para ello, formulará el borrador de la carta de recomendación. ¿Cierto? Yo les decía que cuando uno le pide una carta de recomendación a alguien, para no darle todo el trabajo, le digo, tranquilo, yo la escribo y te mando el borrador y tú le cambias algo si quieres y la firmas y ya, para que esa persona, digamos, no tenga la carga de escribir esta carta. Entonces, la carta que van a escribir va a ser una carta de recomendación, pero va a ser sobre ustedes mismos. Ustedes mismos la van a escribir como si fueran la persona que los está recomendando. Pues dice, la carta puede ser una recomendación para un trabajo, una recomendación para un cupo en un curso de capacitación o una recomendación para un fondo concursable. Identifique una persona real o ficticia que podría firmar la carta. Entonces, por ejemplo, se pueden poner en la situación de que están postulando a un trabajo y quizás a su jefe o jefa actual le podrían hipotéticamente pedir una carta, pueden utilizar a esa persona o pueden inventar a una persona. Con los datos anteriores definidos, seleccione algunas características suyas que pondría en la carta, pensando en la situación que eligió. Entonces, si ustedes eligen, por ejemplo, una carta de recomendación para un trabajo, piensen en un cargo específico de trabajo, qué funciones realizarían en ese trabajo y tienen que pensar y hacer como una lista de características de ustedes que son coherentes y que sirven para ese cargo al que están hipotéticamente postulando. 5. Revise la estructura de carta presentada en esta guía, ¿cierto? Entonces ahí pueden volver al libro y revisar lo que estaba acá. Acá, que eran las partes de la carta, la identificación, el contexto, la recomendación y el cierre. Entonces acá en el libro tienen todo para guiarse para escribirla. Dice, y siga cada uno de los pasos sugeridos cuando escriba su carta. Reflexione, busque los términos adecuados,
use el diccionario, revise y corrija. Esto usar el diccionario igual es bueno porque cuando uno escribe, a veces no queda tan bien si uno usa mucho las mismas palabras para referirse a algo. Si uno repite mucho una palabra, entonces uno puede ir al diccionario y buscar sinónimos, palabras que sean distintas, pero que signifiquen lo mismo. Entonces así uno va variando más en la carta y la carta, digamos, tiene como un mejor aspecto a la lectura. Y revisar, ¿cierto? Y corregir lo que sea necesario. Y aquí después ya en el libro viene el espacio para que ustedes escriban. Entonces, esto es ya para que sepan con lo que vamos a seguir. Pero ya hoy día no alcanzamos a hacerlo. Así que, ¿hay alguna duda con algo? Profe, una consulta. Dígame. Uno puede hacer, donde dice ¿cómo puedo explicar? Escribir, hacer un resumen en el libro. ¿Me ¿Cómo explico? te dice? ¿Como un resumen de la carta? Sí, voy a hacer lo que explicó usted. ¿Hacerlo en el libro o se hacen o pasar en un cuaderno, en el cuaderno? Ah, no, es que tengo entendido que ustedes no tienen el libro, entonces lo pueden escribir en un cuaderno. Yo tengo un libro, eso le estoy diciendo. Ah, ya. Si lo escribo Claro, en el libro o lo escribo en el cuaderno. lo que le quede más cómodo nomás. Sí. Ya. O sea, Quizás mejor en un cuaderno porque el libro Profe, tampoco tiene tanto espacio. profe, Incluso si alguien quiere lo puede escribir digital en el computador o en las notas del celular, no sé, lo que les quede más cómodo. Y si quieren pueden ir adelantando para la próxima clase, podemos llegar y revisar. Y ahorramos tiempo. Dígame, parece esa que es la idea. profe, Esa es la idea. lo de la carta se puede hacer en el libro, pero igual se puede hacer como en Word y mandárselo a usted o lo de la Claro, tarea que dejó. lo que pueden hacer, si lo quieren escribir digital, pueden escribirla en un documento de Word, guardarlo y después cuando nos conectemos a clase y vayamos a revisar la carta, pueden mandar el archivo por el chat de Zoom. Porque acá, como Dante te mandó el libro, se pueden mandar archivos. Entonces ahí pueden mandar su carta, por ejemplo. Ya, profe, Y gracias. ya, eso. ¿Alguna otra Profesora, duda? Dígame. yo tengo una duda. ¿Puede ser dirigida a cualquiera? ¿A cualquier del receptor? Es que tienen que inventar algún receptor hipotético. Ah, Podría ok. ser, por Ya. ejemplo, alguien que esté ofreciendo algún trabajo, etcétera. Ah, ok. O también se acuerdan que vimos una carta vimos cómo escribir cuando no sabemos quién va a ser el receptor, que es algo que puede pasar. Entonces uno en vez de escribir una persona, escribe a quien corresponda. Eso igual lo pueden hacer. Ya. Ya. Gracias, profesora. Ya, Profe, disculpe, tengo que retirarme. sí, ya vamos a cerrar. Ya, chao, profe, cuídese, gracias por la clase. Chao, que descansen, gracias por conectarse. Chao, profe. Esté bien. Chao. Buenas noches, profe. Hasta luego.